Muy buenos días. En España es buenas tardes, pero me sitúo ahora a final de la mañana y quiero comenzar agradeciendo la invitación que se me ha hecho para participar con esta conferencia que yo voy a pronunciar, pues más que con grandes conocimientos o grandes investigaciones, con lo que yo he experimentado a lo largo de los años. Comienzo agradeciendo la invitación, comienzo agradeciendo la presencia de la rectora magnífica, la doctora Patricia Campos, del padre Sergio, de todos los docentes y de todos los participantes en este evento. Bien, como preámbulo de esta conferencia tengo que decir, o querría decir dos cosas. En una universidad y en una universidad católica tienen una prioridad los profesores. ¿Por qué digo esto? Pues porque los alumnos van pasando generaciones y generalmente el cuadro de profesores queda ahí como una presencia de la cual se van nutriendo y van perfeccionando las enseñanzas de esos alumnos. Por lo tanto, es importantísimo en una universidad seleccionar muy bien al profesorado y atender muy bien y con mucha dedicación a la formación de esos profesores. Atender a la selección, teniendo en cuenta que si es una universidad católica, pues algunos profesores que no comulguen con un ideario o que no comulguen con aquellas creencias o aquellas pautas de conducta propias de un ideario cristiano, de un ideario católico, deben optar por otros trabajos porque su presencia en una universidad católica va a suponer no solamente que impartan materias, sino que impartan vida. Y va a suponer no solamente que formen estupendos profesionales, sino que formen también estupendas personas. Seleccionar bien al profesorado y después dedicar tiempo a la formación para actualizarles, pues no solamente en conocimientos técnicos propios de sus materias, sino en conocimientos que les hagan personas creíbles ante los alumnos. Esto porque realmente si hoy hay una necesidad y una urgencia en el mundo y una necesidad de atender todo tipo de pobrezas, la pobreza mayor es que haya tantos jóvenes que no tienen la cabeza bien amueblada porque no tienen profesores que sepan transmitirles esos valores y esas virtudes que hacen que la persona en su conjunto sea persona, no sea manipulable y pueda transmitir no solo, vuelvo a repetir, conocimientos, sino virtudes y valores. Dicho esto, bueno, el tema que se me ha pedido es hablarles un poco de lo que es educar la interioridad en clave femenina. Es un tema capital porque, claro, en una sociedad dispersa, en una sociedad líquida, como la llaman algunos, en una sociedad que vive exteriorizada con un afán y una necesidad imperiosa de hacer, y si eso que se hace no es cuantificable, pues entonces no se vale o se vale poco, pues es importante prestar atención a esa otra dimensión fundamental de la persona que es su interioridad. La formación de la razón, la formación de la voluntad, la formación de la afectividad, del corazón, para que la persona pues tenga una armonía en todo su quehacer y en toda su persona. Claro, cuando se trata de educar personas, lo primero que nos viene a la mente o lo primero que nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el anhelo más profundo que llevamos en el ADN como personas? ¿Cuál es el anhelo más profundo de la persona humana? Pues no cabe duda que ese anhelo es ser feliz, es la felicidad, el conseguir una vida plena y una vida que tenga sentido. En definitiva, la finalidad es ser felices. Y por eso, siempre cuando se acude a esta afirmación, viene a la mente
Pues San Agustín. Andamos siempre inquietos, revueltos, desasosegados, en definitiva, infelices hasta que descansamos en Dios, hasta que descansamos en ese ser que nos ocupa por dentro, que nos ha creado y es el que da sentido a nuestra existencia. Bien, si el anhelo más profundo del ser humano es ser feliz, pero ser feliz no distrayéndose entre las cosas que no le proporcionan esa felicidad, pues no es aventurado afirmar que la finalidad de la educación es buscar la felicidad de los alumnos, buscar la plena realización de los alumnos que, lógicamente, para ser plenamente felices, tienen que estar plenamente realizados en todos los ámbitos de la persona. La finalidad de la familia, la finalidad del Estado, la finalidad de la educación es precisamente hacer personas que sean felices. Anhelamos esa felicidad, lo que pasa es que la buscamos muchas veces donde no está. Vuelvo a referirme otra vez a San Agustín, confundiendo esa felicidad con el éxito, el placer, el tener una carrera brillante o el tener un buen trabajo. Pero la felicidad solamente se encuentra plenamente en la realización, vuelvo a insistir, del hombre en todas sus dimensiones, con una vida plena, es decir, con una vida buena. Y esta vida plena y esta vida buena consiste en la contemplación de la verdad. La verdad es el objetivo de la inteligencia. La contemplación que supone que esa inteligencia devaluada vuelva a ocupar el centro de la persona, para que no seamos personas manipulables, para que no seamos personas a merced de las ideologías, sino para que sepamos elegir con una formación del criterio, con una formación de la conciencia entre el bien, el mal y entre aquello que nos realiza como personas y entre aquello que no nos realiza como personas. Objetivo es contemplar la verdad, y la verdad con mayúscula. Consiste también en la práctica gozosa del bien, que es el objetivo de la voluntad. ¿De qué nos sirve tener una inteligencia clara, un criterio sólido, estar decididos a no ser manipulados por las ideologías si no tenemos una voluntad que respalda ese criterio para saber acometer aquellas empresas que nos llevan a buscar la verdad, para saber resistirnos ante aquellos estímulos que nos despersonalizan. Consiste en buscar la verdad, inteligencia, y en buscar el bien, que es el objetivo de la voluntad y el objetivo también del corazón, porque uno de los problemas, yo diría, o uno de los inconvenientes fuertes que tenemos para encontrar esa interioridad, esa verdad, ese bien, es que muchas veces el corazón, los sentimientos, en un momento en que el emotivismo es una dictadura, estamos bajo la dictadura del emotivismo, pues estamos bajo esa dictadura, ni la voluntad puede actuar, ni por supuesto la inteligencia. Entonces la persona se deshace y no, ni la verdad, ni el bien con mayúscula, que es Dios, en definitiva, y que es el objetivo de la educación, conducir a Dios, pues suena fuerte que yo hable de esta manera, pero realmente es que el hombre solamente se realiza plenamente en Dios, solamente alcanza su felicidad en Dios. Y claro, en una universidad católica como la USAD, en la que están ustedes, y que yo conozco bien por personas que tienen pues una alta valoración de lo que es esa universidad, porque la han ido implementando con algunos elementos que van directamente a la formación de los alumnos en el sentido que yo estaba apuntando, pues en una universidad así, pues debemos hablar con toda claridad. Dios implica todo lo creado, todo lo humano, pues todo lo ha creado Dios y todo
ha sido redimido por Él. Y ahí están todas las carreras que pretenden entender toda la rica y compleja realidad natural y humana en su verdad. ¿Para qué? Pues para ayudar a los hombres a tener una vida más feliz, más digna. Humanidades, ingeniería, derecho, medicina, empresas, cada facultad en su campo al servicio de la verdad, del bien, porque amamos al hombre, porque queremos su felicidad. Por eso la universidad, entre otras definiciones, por supuesto, pues podemos decir también que es un camino hacia la verdad y un camino hacia la última y plena realización de las personas. Para alcanzar esa verdad, con mayúscula, el hombre no se contenta con verdades y amores a medias, porque está creado a imagen y semejanza de un amor infinito. Para contemplar, para alcanzar esa verdad y ese amor, hay que entrar dentro de sí. No hay que vivir desparramados hacia el exterior, viviendo solamente de sentido, sino que hay que vivir de un pensamiento hondo, de un pensamiento que se va gestando en la reflexión, que se va gestando en algo que no es cuantificable, ni pasajero, ni aparencial, sino que se va gestando en esos valores que la sociedad actualmente no valora, pero que en definitiva está anhelando y buscando encontrarlo. El mundo está inquieto, como decía San Agustín, vuelvo a repetir, porque vive hacia afuera y no entra dentro de sí. Y a veces no entra dentro de sí porque le da miedo que al entrar dentro de sí pasen por su interior como sombras silenciosas todas esas preguntas de las cuales está cargada la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me cabe ser? ¿Qué me cabe ser esperar? Para no encontrarme con esas preguntas que me mueven un poco y que me inquietan profundamente, pues entonces nos desparramamos hacia el exterior y no encontramos solución a esa inquietud constante. El mundo se pierde por falta de interioridad. Por eso hay que educar la interioridad. Hay que educar a que las personas sean reflexivas, proporcionándoles momentos de silencio. Hay que prestar atención a esos campos de la reflexión, del silencio, de que muchas veces nos dediquemos a actividades que aparentemente no son rentables, porque no son cuantificables, pero que el hombre las necesita. Y bien, para educar esta interioridad podemos decir que la mujer es clave, porque el genio de la mujer está especialmente capacitado para entrar dentro de sí y para cuidar en las personas lo que es menos habitual cuidar. Es verdad que la humanidad es masculina, es femenina, lo masculino tiene un modo de ser, su propio genio, lo femenino el suyo, y esta diferencia tiene una base biológica indiscutible e incluso connotaciones en el cerebro distinto, diferente de hombres y mujeres, como muy bien ha estudiado la profesora española Natalia López Moratalla en su obra Cerebro de mujer, cerebro de varón. Y eso, esa distinta o esa diferencia o connotación, pues influye obviamente en su comportamiento. Al varón se le da mejor la abstracción, el manejo de las cosas, las ingenierías, las matemáticas son su fuerte. A la mujer se le da mejor la relación con las personas, su inteligencia emocional es mayor, su mayor empatía, su mayor corazón, la hacen más apta para ello. Humanidades, educación, todo lo que se refiere. ¿El audio? El audio. A ver. No se escucha. ¿Podrías, sí, activarlo allí?
Silenciar ahora. ¿Ahora? Sí, ahora ya sí, está. perfecto. Gracias. Bueno, esto que estoy yo apuntando no quiere decir que no haya estupendas ingenieras, matemáticas, personas que destacan en esos campos, pero especialmente estamos más capacitadas las mujeres para unas profesiones por el tipo de inteligencia que tenemos y los hombres para otras. Entonces, el objetivo de esta charla, que ya vamos diciendo, tiene como objetivo dos puntos. Uno, la importancia de educar la interioridad y también el papel que tiene la mujer en esa educación de la interioridad. La cosmovisión de la educación postmoderna es el pensamiento débil, el subjetivismo impersonal y narcisista, porque no tiene interioridad, es impulsivo. El relativismo pragmatista y constructivista. Hacer muchas cosas sin contemplar la verdad, sin contemplar el porqué de lo que se hace y desde luego sin contemplar la verdad trascendente. Mucha tecnología, pero poca reflexión sobre aquello que hacemos. La cosmovisión de una educación verdadera que tenga como centro la realización de la persona y como objetivo su felicidad, debe ser un realismo personalista. Debe ser una antropología personalista, que supone un convencimiento de que la razón puede alcanzar la verdad, de que esta verdad y esta razón son amplias. Y eso hay que decirlo ahora con más fuerza, porque vivimos momentos de devaluación fuerte de la razón. Razón, alcanzar la verdad, de que esta verdad y esta razón son amplias, que trascienden a la experiencia, que abrazan la metafísica y la fe, convencimiento de que la persona es libre y responsable de sus actos y que su libertad abraza la verdad, y convencimiento de que la persona está hecha para el amor, es decir, la cosmovisión debe ser la armonía de la persona y de la realidad, la armonía de la razón, corazón, libertad. Educar es enseñar a pensar bien, claro está, pero no se puede pensar bien si la voluntad y el corazón no están educados, porque el alma es una y deben estar integrados. Por eso tenemos que empezar por formarnos a nosotros mismos, por formar a los educadores, como ya he apuntado al inicio. Educamos no por lo que decimos, sino por lo que somos. Y tenemos que empezar por aprender a pensar, para aprender a querer y para aprender a amar. El educar integralmente, pensar, querer y amar, supone el cultivo de la reflexión. Pensar contemplando. Juan Pablo II, en su última visita a España, yo le tuve delante, lo escuché de sus labios, en mayo de 2003, en un estadio repleto de jóvenes, Cuatro Vientos, pues pronunció estas palabras. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación. Sin interioridad, la cultura carece de entrañas. Es como un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. Sin interioridad, el hombre moderno pone en peligro su misma integridad. Hasta ahí la cita del Papa Juan Pablo II. Sin interioridad somos un cuerpo sin alma, desintegrados. Y también desintegramos a los demás, deseducamos. Eso nos pasa si somos superficiales, si nos detenemos en saber y hacer cosas, aunque sean materias académicas muy importantes, sin saborear la verdad, sin encontrar el más allá de esa realidad que estamos propiciando, que estamos enseñando. Cultivar la interioridad tiene que ver con la contemplación y tiene que ver con el ocio. Claro, yo me atrevería a proponer una escuela o una universidad donde haya más ocio. Claro, cuando digo esto,
Hay muchos que dicen, sí, o sea, que haya menos clases, haya menos exámenes, en definitiva, que se nos dé tiempo para la holganza. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo en que haya más tiempo para entrar dentro de nosotros mismos y para cultivar nuestra interioridad. Es lo que los griegos entendían por el ocio contemplativo. Y también Santo Tomás de Aquino, cuando nos dice que la vida contemplativa consiste en cierto ocio y en cierto descanso. Vivimos, vuelvo a repetir, en un activismo frenético, fruto de la primacía de la acción sobre el ser y la verdad. Proyectos, construcciones, competencias, son términos, supongo que en Chiclayo lo mismo que en Madrid o lo mismo que en Ávila, que continuamente se nos llena la boca en nuestras reuniones académicas, proyectos, construcciones, competencias. Y nuestros alumnos son a la vez perezosos y superactivos. Porque miren, hay una pereza activa. Tenemos una idea de que la pereza es no hacer nada. Pues sí, eso es una faceta de la pereza, pero hay una pereza activa. Y la pereza activa consiste en que yo hago muchas cosas, pero dejo de lado aquellas cosas que me molestan, que me suponen esfuerzo, para las cuales considero que estoy menos capacitada, y entonces eso lo dejo de lado. O que no me van a proporcionar un beneficio inmediato. Y en esa pereza activa, que a veces una persona dice, oye, esta persona no para en todo el día. Y pues hay una fábula aquí de un escritor español que dice, tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero, amiga, que me digas, ¿son de alguna utilidad? Nosotros a veces tenemos muchas cosas, vamos, venimos, entramos, salimos, y estamos cultivando una pereza porque no nos centramos en lo esencial y no nos centramos en aquello que nos va a proporcionar una serenidad para preguntarnos por lo importante. No importa la verdad, que muchos consideran que es relativa, no hay verdades absolutas, hay tu verdad, la mía, conjuntamente podemos construir. No, la verdad es absoluta, la verdad es objetiva, la verdad se puede alcanzar por la razón. Hay un momento en que la razón, en el conocimiento, llega a un techo donde no puede ir más allá. Entonces comienza la fe, que no está en contradicción con la razón, sino que alarga las posibilidades de la razón. Existe la verdad, se puede conocer la verdad. El caso es nosotros construir conocimientos, hacer cosas que se vean, publicar, dar opiniones, cuantificar, publicaciones, créditos, estadísticas. Y claro, solo la materia es cuantificable. Pragmatismo, subjetivismo, relativismo, nos creemos dioses pensando que hay que hacer cosas y que el que no hace no vale, que la vida pierde calidad, dignidad y autonomía si es dependiente. Cierto feminismo va también por ahí. La mujer, si no hace cosas y no se la ve, no vale. Dedicarse a la crianza de los hijos durante un tiempo y no dejar esa tarea tan importante en manos de terceros, como no se ve, pues a lo mejor eso no es cuantificable y sin embargo la mujer se realiza también ahí. ¿Tiene que hacerlo o puede hacerlo compatible con el ejercicio de una profesión? Por supuesto. Conozco a muchas mujeres que no renuncian a cuidar de sus hijos, a cuidar de su familia, a hacer familia y a la vez pues tener una profesión y una profesión competente y brillante. Pero lo que vale hoy día es tener una agenda de ejecutivo. Mientras los hijos y los padres que no se escuchen se afanan en múltiples tareas escolares y extraescolares. Y tampoco los profesores tienen tiempo de escuchar a los alumnos, porque están afanados en miles de cosas. Me lo dicen muy a menudo, quiero hacer un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, pero es que no encuentro nunca al tutor,
cuando lo encuentro es muy difícil que yo pueda comentarle todas las dificultades que tengo. Bueno, pues profesores que no escuchan a los alumnos, que no saben que parte muy importante, decisiva de esa tarea suya, no es solamente proporcionar unos conocimientos que también se pueden encontrar de otra manera, sino transmitir un estilo, un acompañamiento que pueda esa persona encauzarle. Por eso tendríamos que proponernos pues, una escuela más contemplativa, una universidad que pueda proporcionar momentos de oasis, de silencio, en medio del ajetreo estéril y enervante que muchas veces nos rodea por todas partes. Que los alumnos disfruten investigando y conociendo solo por el gusto de investigar y conocer. Debe haber acción, pero sobre todo debe haber pasión, debe haber motivación por eso que hacemos y por eso que aprendemos. Si no hay pasión y motivación, pues es muy difícil o es más difícil aprender. Y esa pasión y esa motivación, pues la encontramos sobre todo en los maestros, en otros medios también, pero en maestros que ellos mismos antes han reposado en la verdad misma, han evitado la dispersión, han entendido lo que es el ocio opuesto al negocio, al no ocio, y se han dado cuenta que tienen que estudiar, investigar, pero no solamente por una nota, sino estudiar e investigar por el deseo de aprender, de conocer, de contemplar la belleza de la verdad misma que yo estoy estudiando. Se trata de que los alumnos, cuando estudian, pues gocen estudiando. Y estudien no solamente por un fin crematístico inmediato, sino por una necesidad de ir configurándose cada vez más como personas maduras, responsables, estables, que saben lo que tienen entre manos. Dice Santo Tomás, el ocio atañe principalísimamente a la felicidad, que es el último fin. Por eso volvemos a insistir que la finalidad de la escuela es proporcionar a los alumnos una vida que les vaya acercando más a su realización y a su felicidad. Nada hay más útil que la verdad y el bien y la belleza que nos humaniza. Nos cuesta entender esto por la mentalidad utilitarista que nos domina, pero es verdad. Los chicos se aburren a pesar de los juegos didácticos súper novedosos, porque no encuentran sentido a lo que hacen. En entretener, no podemos competir con ese otro ocio que no tiene nada de contemplativo y que además es adictivo. Y adictivo a veces con consecuencias nefastas, que es los medios de comunicación, léase internet, léase pues todo lo que son los medios. No se trata de entretener, divertirse. Es al contrario, es concentrarse aplicando la mente a un objeto, prestar atención, pero procurar que ese objeto al que prestamos atención sea interesante. Y para eso hay que seleccionar, hay que ir a lo esencial. Y para eso muchas veces hay que proponer algo que de antemano parece que no va a interesar, pero que si se sabe proponer, que si se sabe motivar, pues termina interesando. Tenemos que poner mucho empeño en saber motivar. No solamente en dar datos, porque datos ya los tienen en Internet, pero la verdad va más allá. Y siempre hay una verdad más allá, más profunda, oculta en cada tema de la materia que sea. Un vídeo sugerente, una lectura o un testimonio real se puede contemplar en clase de biología, filosofía, literatura, ética, sociología, religión, educación física. Las verdades están relacionadas y hay que buscar relaciones. No nos será difícil si tenemos puesto el objetivo en
¿Qué necesitan estos alumnos para que estén verdaderamente motivados y para que verdaderamente sean felices? Porque cuando están motivados y adquieren esos conocimientos, son más felices, se sienten más plenos. Tras la contemplación y el goce se despierta la razón, porque ésta se activa con el corazón, la motivación. Y así, razonando sobre lo interesante, llegamos a lo profundo, al misterio de la persona, de la vida, su dignidad, su libertad, al misterio del ser, y de ahí al misterio de Dios, que es la causa última. Discurriendo, se llega a Dios, sin forzar. Si buscamos la verdad, ya estamos buscando a Dios, decía Edith Stein. Detrás de toda la realidad está su autor, y tras este un misterio de amor, de belleza y también de libertad. Sin Dios solo hay cosas, átomos, azar, es decir, lo contrario de la ciencia, que es búsqueda del orden y del sentido. Tras los instintos de los animales, el comportamiento de las plantas y los astros, la perfección matemática, hay mucha inteligencia. ¿Quién la tiene? No la naturaleza, que es materia, y la materia no es inteligente, tiene que ser Dios. Lo mismo puede ocurrir contemplando una pieza de arte, el suceso último de un periódico, un acontecimiento. Es imposible comprender bien la justicia o la injusticia, términos que usamos a menudo y usan mucho los alumnos, sin remitirnos al espíritu, sin remitirnos a lo trascendente en última instancia, porque la materia no tiene ni sabe de moralidad, de libertad o de responsabilidad. Se trata, pues, de intuir o medio intuir lo esencial, y la mujer en esto es muy intuitiva, y de ahí plantear preguntas y dejar que las planteen. Contemplar, intuir, luego preguntar y razonar dialogando. O bien razonar, preguntar, para llegar a intuir y contemplar, que es el fin, es decir, la comprensión. Razonar para intuir, intuir para razonar. Todo ello es en sí mismo apasionante, a condición de que seamos profundos. La profundidad apasiona, la superficialidad aburre. La gente se aburre mucho porque le han convencido de que no pueden llegar a lo trascendente. Por eso se entretiene con ídolos, con imágenes, y como se aburre, está cambiando continuamente. La sociedad líquida, la liquidez social, ir de una parte a otra sin encontrar reposo en nada. Estamos hablando del asombro o admiración, principio y fin del pensamiento, fuente de la filosofía y de la ciencia, que es amor al saber, promesa de fidelidad, de felicidad. El primer deber del educador, dice un gran educador, el padre Tomás Morales, fundador del Instituto Secular al que yo pertenezco, es hacer brotar en las almas el sentido de la admiración. Los manantiales brotan siempre en las alturas. El hombre tiene unas alas que no conoce, pero el educador se compromete a enseñar a desplegarlas. Las hace crecer imprimiendo un ideal en el corazón del discípulo. Por lo tanto, el primer deber es hacer brotar la admiración. Por eso he empezado esta conversación con ustedes diciendo lo importante que son los profesores, la formación de los profesores. Si no hay profesores que entiendan esto, sino que son, bueno, pues muy hábiles y muy conocedores de esa materia, no son buenos educadores. No es lo mismo un buen profesor que transmite conocimientos que un buen profesor que transmite esos conocimientos transmitiendo vida. Miren, yo siempre me acuerdo, pues tuve varios profesores en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Saben a quién recuerdo más? Pues aquellos que más nos motivaban. Aquel, por ejemplo, filósofo que nos iba a explicar Hume y la teoría del conocimiento,
pero para captar nuestra atención empezaba diciéndonos, ¿vivimos o nos viven? Y todos nos quedábamos así. Repito, ¿vivimos o nos viven? A continuación nos decía, como muchas veces no vivimos, sino que nos viven las circunstancias, los acontecimientos. Se entablaba una conversación y luego empezábamos con Hume, teoría del conocimiento, que era un poco abstracto y un poco duro, pero ya estábamos, nos había captado la atención de tal manera que estábamos ya dispuestos a aprender incluso lo que era más abstracto. Tienen una gran importancia los profesores en una universidad fundamental. Estamos hablando de asombro o admiración, principio y fin del pensamiento, fuente de la filosofía y de la ciencia, que es amor al saber y promesa de fidelidad. Por eso el primer deber, hacer brotar la admiración. ¿Nos planteamos esto? Nos podemos preguntar los profesores, o más bien, a ver cómo enseño el programa, corregir, preparar las clases, llegar a final. Si yo llego a final de un curso y no he dado toda la materia que tengo contenida ahí en eso que me han dado, pero yo he establecido una relación cordial con los alumnos y les he motivado para que sigan estudiando, eso que yo no les he dado, ellos mismos lo van a aprender. Ellos mismos me lo van a demandar o lo van a aprender de otra manera. Hay que buscar motivaciones. De eso se trata, pero motivaciones profundas, abiertas a lo trascendente, aunque no sea explícitamente Dios, pues a veces hay rechazo al término, aunque no a su significado profundo que todos anhelamos. Se trata al menos de que lo vislumbren, de despertar nostalgia. Recuerdo una vez estaba yo con un grupo de jóvenes en un campamento, una de las actividades en las que paso muchas vacaciones de verano, y entonces llega una chica allí y dice, si yo no creo en nada, yo es que no creo, y aquí decís que hay que hacer oración, pero yo, ¿cómo voy a hacer oración yo? ¿Pero eso qué es? Yo no creo. Digo, pues mira, yo te voy a... Ese tiempo que nosotros estamos dedicando a hacer oración, pues tú dices, tú haces la siguiente oración. Oye, Señor, Dios, si es verdad que existes, yo quiero conocerte. Yo no quiero perdérmelo. Porque imagínate tú que existe y tú te lo pierdes. Y dice, ya, bueno. Y fue fiel y lo hacía. Oye, si existe, yo quiero conocerte. Quiero que te me reveles, no me lo quiero perder. Bueno, yo me fui, tuve que ausentarme de esa actividad durante 10 días y a los 10 días vuelvo y me dice, oye, no hace falta ya que me deis ninguna explicación. Yo creo que Dios existe. Digo, ¿así? Dice, sí, a fuerza de decir que si existes quiero saberlo, pues ahora yo he empezado a entender que por supuesto Dios existe. Bueno, tuvimos una conversación larguísima que ahora no voy a repetir aquí, pero hay que enfrentar a la persona con preguntas o con formas que ellos sean capaces de entrar dentro de sí en su interioridad. No preocuparse tanto de nombres y datos cuanto de vislumbrar el misterio y profundidad de lo creado. Y de ahí surge el anhelo de conocer más y de ahí surge también el gozo. Tareas bien pensadas, reflexionar despacio, dejar que los alumnos se expresen, que te lleven la contraria, que te digan que no están de acuerdo, que... Tengo muchas anécdotas. Lo que pasa es que si me detengo en anécdotas no les doy el contenido. Y ahora estoy yo en una duda. Bueno, voy a seguir con el contenido. No preocuparse tanto de datos, sino de vislumbrar el misterio y profundidad de lo creado. Y luego, con algunas tareas bien pensadas, reflexionar despacio y dejar expresarse como puedan, con palabras, o como sea, y preguntas aunque sean inoportunas, porque ahí en esas preguntas y en ese dejar que se vaya desvelando lo que llevan dentro, pues ahí es donde serán capaces de conmoverse ante su misma realidad. Dejarles pensar en silencio, como San Agustín otra vez, entrar dentro de sí y desde ahí trascender
interioridad y trascendencia. No es tan difícil, solo debemos ejercitarnos. Nosotros, los profesores, los docentes, los primeros, en admirarnos, en contemplar, en descubrir misterios. Más silencio, menos ruido, menos prisas, menos temas, más reflexión, una selección atinada, saber bien qué es lo esencial y fijar objetivos que vayan precisamente a esa finalidad que es la felicidad del alumno. Lo esencial es siempre muy poco y por eso hay que atinar y ir a por ello. Por ejemplo, hay algunos temas que a veces nos cuesta sacarlos y los vemos por todas partes, ¿no? Por ejemplo, ahora, en esta situación globalizada mundial que estamos viviendo, pues no hablar de la muerte, que nos la encontramos por todas partes y a veces con situaciones trágicas, bueno, pues diremos, ¿y en la universidad yo tengo que hablar de la muerte? Pues no hace falta. Unos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Educación, hicieron una investigación sobre si el tema de la muerte estaba en el currículum de enseñanza en España y de qué manera estaba. Descubrieron que sí lo está. Aparece muchas veces el término muerte en historia, biología, sobre todo relacionado con guerras, biodiversidad, ahora con la pandemia, pero son datos estadísticos, hechos fríos. Antes, cuando yo estaba en edad de universidad, pues recitábamos continuamente, sabíamos de memoria las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Y no lo sabíamos, y entonces recitando las coplas, pues sabíamos lo que era la muerte, Ahora presiento que no. Pero los autores de esta investigación dicen: nuestra educación parece padecer miopía epistemológica. Al polarizarse en lo inmediato, lo demandado y excluir de hecho no solo un tema tan trascendental como la muerte, sino otros retos formativos cuyo factor común es la educación de la conciencia. Bueno, hoy un tema capital y fundamental es la educación de la conciencia y proporcionar a los alumnos lecturas de autores que les puedan formar en ese tema tan importante. Newman habla maravillosamente bien. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí, Se oye. El sistema educativo debería pensar no solo en cómo hacer accesible la enseñanza cuando no se puede asistir a la escuela, sino también en cómo hacer para crecer más, para educarnos mejor todos, no solo a los alumnos. Tampoco se recoge para aplicarlo a la tutoría, que la muerte de un familiar pueda influir en un alumno, cómo tratarlo. Hay que buscar oportunidades. Seguro que han tenido la mayoría de los alumnos vivencias profundísimas sobre el dolor y la muerte a raíz de la pandemia. ¡Qué potencial desperdiciado! Se necesita compartir y profundizar en estas experiencias tan humanas, pero no, la muerte se silencia y el más allá. Y esa es la mayor deficiencia de la educación. Introducir en la realidad, que la tenemos al alcance de la vista. En primer lugar, eso, realidad, verdad frente a relativismo y subjetivismo. Realidad frente a ideologías. En segundo lugar, hay realidades superficiales, accidentales y realidades profundas, esenciales. La razón, por su propia lógica, debe pasar de las primeras a las segundas, de las accidentales, de las superficiales o accidentales a las profundas y esenciales. La realidad no se reduce a lo empírico, por tanto, educar una razón amplia, como decía Benedicto XVI, que abarque toda la realidad, razón que incluye las intuiciones del corazón, lo espiritual. Forma parte de las inteligencias múltiples, una razón integradora que reclama también la fe. Einstein
héroe de la ciencia, como todos sabemos, decía que cuanto más descubría, más sentía el deseo de caer de rodillas y asombrarse ante el misterio de la realidad. La razón llega a un momento que no puede más, llega a saber de Dios que existe y poco más. Y entonces la fe, como subiendo a la razón a hombros de un gigante, le permite saber misterios impresionantes acerca del ser, del hombre y de Dios, tal como Él nos lo ha revelado. Hemos hablado de enseñar a pensar, uno de los objetivos de la enseñanza para ser feliz. La meta es la contemplación de la verdad, fin en sí misma y por ello gozosa. No ha de entenderse esta contemplación como quietismo. La gran mística española, doctora de la Iglesia, Santa Teresa, mujer realista, en tiempos en que abundaban misticismos quietistas e iluministas, no cayó en ellos. Lo de hasta en los pucheros anda el Señor significa que se le puede contemplar en la acción, cocinando, laborando. No le gustan a la fémina andariega, como la llamaban, los embobamientos ociosos. Al final de las moradas, describiendo precisamente la séptima y última morada, la del matrimonio espiritual con Dios, dice aquello de obras, obras, obras. Sin obras todos son ilusiones. No se trata de quietismo, sino de realismo. Así pues, claro que el alumno debe tener tareas y el profesor corregirlas. Hay que exigir, educar la voluntad, la del alumno y la del profesor. Muchas veces el alumno se aburrirá, pues no tenemos que tener miedo a que se aburra. Es normal, no somos ángeles, sino vivimos en un mundo y en un mundo confuso y opuesto a Dios. Chocamos con hábitos contrarios. Realismo, pues, preferirán a veces el celular a las verdades que les presentamos, pero precisamente por eso estamos para educar. Tiene que haber disciplina, orden, puntualidad, disciplina, que es el presupuesto para el asombro y la contemplación, como el silencio es presupuesto para oír música. Disciplina desde el principio, si no, nada. El alumno cuando llega a clase sabe que ahí el profesor no le va a consentir una serie de cosas. No le va a consentir que sea impuntual, no le va a consentir que saque el móvil, no le va a, etc. Va a reclamar de él una compostura, etc. Y la peor cosa que le puede ocurrir, o el mayor daño que le puede ocurrir a un alumno es que no se le exija nada. ¿Saben por qué? Porque entonces se da cuenta que es completamente indiferente. Y como es indiferente, pues no te empleas en exigirle nada. Le exiges, y le exiges desde el principio, y entonces ese alumno sabe a qué atenerse. Hay que ser claros, firmes, coherentes, dando razones, dialogando, comprendiendo, pero si no hay esto, terminan odiando incluso al profesor y el esfuerzo del profesor será contraproducente. Por eso es necesario la educación de la voluntad, que se educa con pequeños actos y pequeños vencimientos y pequeñas exigencias. La permisividad, dice un gran pedagogo actual que acaba de fallecer hace unos meses, Abilio de Gregorio, la permisividad es uno de los mayores desprecios hacia los alumnos. Y ellos a la larga, lo que les decía antes, la perciben como indiferencia. Este autor cita a Víctor Flan. Lo que tenemos que temer hoy en día, en una época de frustración existencial, no es exigirle demasiado al hombre, sino exigirle demasiado poco. Porque no solo hay una patología del estrés, sino también una patología de la distensión, del dejar hacer. La pereza coexiste con la superactividad, como ya hemos apuntado antes. Exigencia, pues, pero exigencia razonada, flexible, amorosa. La voluntad comienza en la cabeza, también en el corazón. Si contemplan bellos ideales,
no está todo hecho, pero será más fácil lo que viene después. Entonces la contemplación potencia la educación de la voluntad y la voluntad decidida y constante es condición para la contemplación que exige el hábito de la atención. Y ambas, contemplación y voluntad, solo se mueven si les gusta lo que hacen, si lo aman. Empieza cabeza y voluntad en el corazón, aunque también se puede decir al revés. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta sabiendo que el hombre es uno. O sea, no, por una parte no va mi cabeza, por otra parte mi voluntad, por otra parte mis sentimientos, porque hoy día mucha gente vive de sentimientos. Ah, no lo siento, no siento nada. ¿Pero por qué has roto con esta persona con la que estabas comprometida? Porque no siento nada. ¿El amor es sentimiento? No. Tengo una persona muy cercana que además indaga mucho porque se dedica al periodismo. Y entonces, dime qué es amor. A ver si me lo puedes decir con una sola palabra. Y yo dije, ya verás. Y yo le dije, sí, pues sufrir. ¿Me estás diciendo que amor es...? Sí, claro. Que tú a veces, para amar a esa persona que te corresponde con su amor, pues tienes que sufrir haciendo lo que le gusta a él y dejando de hacer lo que te gusta a ti. Eso es amor, amor verdadero. Lo otro es puro sentimiento. Y cuando se termina el sentimiento, ¿se ha terminado el amor? No. Bien. Educación del corazón, importantísimo. Consiste en un orden de amores, como también decía San Agustín. Jerarquizar preferencias, dominar los gustos y los disgustos para saber lo que tenemos que hacer aunque nos disguste. A esta generación le falta educación de la voluntad y le falta también educación de la afectividad. Es una generación que ahora llaman generación de cristal porque con cualquier cosita, con cualquier contratiempo se rompe. Y los padres, para que no se rompa, consienten, y los educadores, para que no se rompa, no exigen. Y así lo único que hacemos somos pues seres líquidos. Piensan que, y los hemos hecho creer a los jóvenes que tienen derecho a todo, que no tienen obligaciones, tienen derechos. Y esto es la mejor predisposición para la frustración, aunque parezca lo contrario. Yo creo que me estoy... ¿Quién me va a decir cuando tengo que cortar? Ya estamos unos minutos más para su cierre y luego Muy pasamos bien. a la ronda de preguntas. Gracias. Bueno, pues educar la interioridad, voy a terminar, aunque yo después esto lo voy a poner a disposición de la universidad para que, y además lo han dejado grabado para que lo utilicen como quieran. Educar la interioridad es educar virtudes. Fíjense que digo virtudes, no digo valores. O sea, se ha generalizado mucho la educación en valores. Los valores cambian de un momento a otro. Por ejemplo, hasta este momento que estamos viviendo ahora, no tenía tanto valor el trabajo telemático. Y ahora tiene un valor tremendo, porque si no trabajas telemáticamente, no trabajas, no vives, ¿no? Los valores cambian, sin embargo las virtudes no. Por eso nosotros no tenemos que educar, o no tenemos que aspirar a educar en valores, sino a educar en virtudes. Pues un hombre apasionado es ciego para la verdad, pero de nuevo, como todo está unido, no podrá apagar las pasiones, pereza, envidia, soberbia, ira, lujuria, si no vislumbra al menos la verdad, el ideal. Educar en la contemplación y en la virtud son simultáneos. Eddie Stein, quien busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Recopilando, el objetivo de la escuela es la felicidad del hombre, que solo se alcanza en su plena realización. Y la plena realización del hombre es la verdad, el amor infinitos, a los que aún sin saberlo aspira, es decir, a Dios. La razón humana aspira a una verdad total y es capaz de ella. Es una razón amplia que armoniza con la fe y está impregnada de amor
que goza en la contemplación, no una razón devaluada, meramente experimental y calculadora. Muchas gracias. Gracias, doctora Lidia. A continuación, quienes quieran formular preguntas, agradeceré puedan levantar la mano. La mano, un icono, tienen la opción de un icono para poder solicitar la palabra y puedan formularle la pregunta directamente a la ponente. Simplemente preguntar, a veces el tema de la visibilización también de las mujeres, porque al igual que los hombres formamos parte de la humanidad, ¿no? Entonces, la importancia de que ambos concurran. Y hay muchos referentes femeninos, tal vez algunas orientaciones de su parte para también poderlos insertar en el diálogo académico o en aulas. Claro. Bien, me estás preguntando lo que era la segunda parte de la ponencia, que va a estar ahí a disposición de todos los que quieran. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿La mujer qué papel tiene? No, el hombre. Sí, hay referentes femeninos importantes que es bueno también ingresarlos en el discurso académico, en aulas universitarias, ¿no? Tal vez algunos consejos o recomendaciones que nos pueda dar a los docentes para hacerlo llegar, ¿no? a los estudiantes. Claro. Pues hay referentes femeninos muy notables en todos los campos de la ciencia, por ejemplo, en los campos de distintas materias, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Edith Stein. O sea, Edith Stein, una gran filósofa, una gran buscadora de la verdad, que sufre precisamente el rechazo cuando tiene que ser nombrada catedrática de filosofía, precisamente porque es mujer y porque se ha convertido al catolicismo, y sin embargo ahí hay un cuerpo de doctrina importantísimo en todos sus escritos, que si nosotros lo damos a conocer, pues ahí encontramos muchísimas referencias, ¿eh? Como si damos a conocer pues estas mujeres que no cabe duda que no es porque yo sea de Ávila, estoy hablando desde Ávila, pero Teresa de Jesús es un referente. En una época donde la mujer no era nada, pues ella no se achica, ella no empieza a luchar en un pugilato contra los hombres, ¿no? Dice, yo soy lo que soy, voy a hacer con mis condiciones todo lo que pueda, y bueno, yo creo que fue un referente y un referente importante, no solamente en su época, renovando la vida religiosa, renovando y dando un papel a la mujer, que no tenía ningún complejo de tratar con hombres, y con reyes y con todos, ¿no? Pues ese tipo de mujeres que a mi entender, pues son las que son referentes de un feminismo radical que es el que merece la pena, porque otros feminismos pues, realmente no nos interesan. No sé si... Gracias. A continuación, padre Sergio, y luego me ha pedido también la palabra la docente Marlene Arqueros. Bueno, doctora, muchas gracias porque deja bastante pan, como dicen, por rebanar, ¿no? Para sacar mucho jugo de muchas cosas. A mí no sé si me parece justo o no es justo, es que muchas veces mirar una situación de países que están un poco, no solamente desarrollados, sino en varios aspectos. O sea, me refiero fundamentalmente a que en el ambiente europeo en el que usted vive da una buena percepción de lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en muchas sociedades que recién estamos empezando en una serie de cosas. Bueno, de repente no sea justo con las cosas que digo, ¿no? Pero a mí me interesa hablar sobre el mundo post-pandemia. No sé si esta pandemia tiene que pasar, lógicamente. Dios quiera que pase con los menores costos posibles, Dios quiera, ¿no? Eso es mundo post-pandemia. Y recojo unas palabras del Papa Francisco, disculpe que no es que quiera aquí citar, sino que dice la mejor manera de ser creativos es valorizar lo que uno tiene, ¿no? Es lo que dicen, me parece, en Pastoris, Pater Cortis. Y en eso ustedes, las mujeres, son fundamentales. O sea, lo que llamaba el Papa Francisco, Juan Pablo II, ¿no? La creatividad, el genio femenino. Y me parece que el mundo post-pandemia lo que usted hablaba, ¿no? O sea,
de repente corremos el riesgo de radicalizar es lo que hemos pasado en pre-pandemia, ¿no? Muy emotivos, y ahora vamos a salir a la calle y vamos a vivir otra vez una emotividad. Tiempo de vivir en casa, silencio, pero ahora parece como que después de esto va a explotar las relaciones de calle, de consumo, etcétera. O sea, no sé a qué vamos a ir a parar. O sea, ¿qué cosas, qué sugiere? ¿Cómo tenemos que ser verdaderamente creativos en el sentido de valorar, sobre todo, y qué apoyo nos puede dar en este tema la mujer? Porque me parece que en esto el rol fundamental de lo que usted hablaba, ¿no? O sea, ustedes son mejores para percibir las relaciones entre las personas. ¿Qué hay? O sea, disculpe, pero ¿qué es lo que tenemos que aprovechar o qué esperamos? Bueno, a mí me parece que una tarea docente que además atañe mucho a las universidades y a los centros educativos es que a partir de esta pospandemia, que esperemos que sea una pos pronta, pues hay que establecer círculos de reflexión. Establecer círculos de reflexión diciendo, a ver, cómo hemos encarado esta realidad, cómo la hemos vivido, cómo hemos percibido nuestra fragilidad, porque yo no sé ustedes, pero desde luego aquí en Europa y en España lo que se ha percibido es la fragilidad grande de la persona, o sea, de tal manera que como tienen esa fragilidad de falta de resistencia física, espiritual, moral, pues entonces ahora los que no tienen desde luego paro en cuanto al trabajo y los que tienen sobrecarga de trabajo son los psicólogos, los psiquiatras, porque eso es una cosa impresionante, ¿no? La gente, pues crisis de ansiedad, crisis... Bueno, pues nosotros creo que una aportación valiosísima es reflexionar sobre todo esto. ¿Por qué nosotros, ante una situación extrema, no hemos sido capaces de tener resistencia para ello? Y alguno dirá, bueno, es que todo el mundo no va a tener resistencia, pero es que es un porcentaje muy elevado. Los que no han sido capaces de resistir, pues estar metidos... Claro, yo tengo, perdonen que ponga un ejemplo personal, pero bueno, yo tengo que viajar mucho por mi trabajo, por mi cargo, me muevo mucho de un lado para otro y justamente cuando aquí en España cerraron y dijeron que ya no se podía salir de casa, pues yo tuve un accidente y se me rompió un brazo, o sea, y estuve 3 meses y medio con un brazo escayolado sin poder moverme, dependiente de otras personas. Y las personas que me quieren bien, no las que me quieren mal, las que me quieren bien, dicen, oye, qué bien que se te haya roto el brazo, qué bien que te has quedado ahí quieta, porque si no, te habrías contagiado seguro, porque no te habrías estado quieta. Y hombre, no, yo, aunque no me hubiera roto el brazo, me habría quedado cumpliendo las normas, ¿no? Bueno, eso es una cosa aparte. Tenemos que establecer algunos seminarios, círculos de estudio, para que la persona sea consciente de su fragilidad y de cómo tiene que estar preparada, porque lo que hemos vivido podemos vivirlo en cualquier otro momento. Y a lo largo de la vida, a cada uno individualmente se nos presentan situaciones que nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba nuestra fortaleza, nuestra resistencia, nuestra capacidad de vivir pues, encerrados en un espacio a lo mejor pequeño, y eso no se improvisa. Y si bueno, y otra de las cosas, claro, importantísimo, cómo nosotros estamos preparados y capacitados para compartir los bienes que tenemos de tantas personas que se han quedado sin medios, pero en una mendicidad alarmante, y otros muchos, pues si no tienen conciencia de cuál ha sido esta situación, pues pueden seguir viviendo. A eso es a lo que apunta el Papa continuamente, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, claro, sí. Yo desde luego, vamos, aquí nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a montar creativamente para que la gente no diga, ya, aquí en España es tremendo en cuanto que se ha terminado el estado de alarma. Bueno, es un echarse todo el mundo a la calle, con lo cual está también mucha gente muy preocupada de que esto nos vuelva a provocar una recaída fuerte, ¿no? Porque, hombre, yo si no
Si no me veo con mis amigos, si no me veo, bueno, pues tendrás que tener resistencia para verlos a distancia o hablar por teléfono. No sé si eso, padre. Sí, Pero muchas gracias. luego No, muy bien. igual no podemos. Y luego también pues están saliendo algunos estudios interesantes. El Papa mismo ha escrito, aquí en España también algún obispo, de la sociedad pospandémica, cómo tenemos que organizarla y vivirla para sacar consecuencias que nos sirvan y nos vacunen, no solamente para no contraer el virus del COVID, sino otros virus que nos contagiamos también, ¿no? Gracias, ponente Lidia. A continuación, Marlene Arqueros, docente y directora del Instituto de Familia, quiere formular una consulta. Doctora Lidia, muchas gracias, agradecerle por su presentación. Y quería hacerle la siguiente pregunta, ya que ahora mismo hay muchos jóvenes que están escuchándole, y la pregunta era, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que les cuesta conocerse a sí mismo, incluso entrar en su interioridad, ¿no? Ya que ellos están muy abiertos pues no sé, a tener aspectos concretos en los que puedan incluso ayudarles, ¿no? Bueno, esa era un poco mi pregunta. Claro, bueno, pues aquí en España estamos celebrando un año ignaciano, y es un año ignaciano porque el 20 de mayo pasado pues, se celebraban 500 años cuando San Ignacio de Loyola pues, tuvo un accidente, se le rompió una pierna luchando ahí contra los franceses, y entonces eso le recluyó durante tiempo y le obligó a pensar. Y de ahí, de esa experiencia suya, pues surgió la práctica de los ejercicios espirituales. La práctica de los ejercicios espirituales, que después de 5 siglos no ha pasado de moda, sino que está en plena moda y en plena vigencia. Entonces, ¿qué aconsejaría yo a esos jóvenes? Pues mirad, que hagáis ejercicios espirituales, que os va a venir muy bien, que os vais a conocer a vosotros mismos, que son una escuela para la vida, que después de 5 siglos todavía mucha gente vive precisamente de esa experiencia. Que hagan ejercicios espirituales para decir una cosa concreta, y que los que estáis empeñados en esa tarea de ayudar a los jóvenes, pues se los proporcionéis como un medio. Gracias, gracias, ponente Lidia. Seguido voy a invitar a la doctora Patricia para que pueda cerrar la presente actividad, la presente conferencia. Hay otra asistente que ha levantado la mano, Katy. A ver. Antoine. No me sale y no me sale. Antoine creo que se llama. ¿Quieren formular otra interrogante? No sé si me apoyan habilitando el micro. Sí, se me escucha, creo. Sí, sí. Bueno, me ha sorprendido, ha estado muy bonita y acertada justamente con lo que iban preguntando sobre cómo lo vivimos los jóvenes ahora, el reconocer la fragilidad, ¿no?, del ser humano. Y más aún, yo he estado intentando en lo personal, trabajar muchos ejercicios espirituales, buscar acompañamiento, y en el camino también reconocí a amigos y amigas que les era difícil no solamente reconocer la fragilidad, sino también partir de allí como una motivación, ¿no?, para buscar una mejor versión de nosotros mismos. Y me ponía a pensar en todas las personas que nos acompañaban, y entre ellos pueden ser religiosos, papás, educadores, la universidad y otros espacios. Y también cómo falta esto de tomar en cuenta que el desarrollo espiritual que vamos teniendo las mujeres y los varones tiene sus semejanzas, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Y lo fui reconociendo con mis amigos varones, o sea, la forma en cómo hemos ido encontrando esta fragilidad como mujer propiamente es distinto. Incluso, disculpen si soy un poquito puntual, el ciclo de la mujer, o sea, el hecho de que tengamos el ciclo de ovulación influye mucho también en el redescubrimiento en esa relación con Dios, ¿no?
hay espacios y hay momentos en el ciclo de una mujer donde me fui dando cuenta que también tenía más cercanía, o sea, tenía quizá más apertura al descubrimiento de lo que Dios me pide, había más energía en mi cuerpo para buscar, quizá poner en práctica algunos proyectos, y también había momentos donde había un desánimo grande, ¿no? Entonces, quizá esa particularidad que tenemos en las mujeres también en este camino, en este desarrollo espiritual, ha sido muy importante para mí todo este tiempo de pandemia y quería compartirlo, ¿no? Y agradecer a la ponente nuevamente por lo compartido. Muy bien. Bueno, ha aludido a lo que es una realidad, ¿no? Hay una psicología diferencial notable entre el hombre y la mujer. O sea, el hombre pues tiene unas condiciones en las cuales es superior y tiene otras en las cuales pues el hombre hay que educarle mucho más en la fidelidad, porque yo muchas veces cuando hablo con chicas, un chico le dice a otra chica, te quiero mucho. Y la chica se lo cree hasta dentro, porque la mujer tiene un sentido de fidelidad tremendo. Y me lo ha dicho y me lo creo, Y claro, y al día siguiente o a la semana siguiente, pues ese chico se lo ha dicho a otra. Y ella llora, oh, terrible, fíjate. Digo, que no ha mentido, es que él lo ha sentido así. Y él no tiene ese sentido que tú tienes de fidelidad, o sea. El hombre es distinto completamente, no es que mienta, es que él lo experimenta de esa manera. Se lo ha dicho a una, pero es que también se lo puede decir a otra. El hombre hay que educarle más en la fidelidad y a la mujer más en la serenidad, en que no se altere tanto. Por ejemplo, en ese sentido, se encuentra un chico o una chica, se empieza a poner toda nerviosa y casi como un flan, porque un chico, ella piensa que la ha mirado, no la ha mirado, es que el chico ese tenía que mirar en esa dirección y ella estaba ahí, entonces me ha mirado. A lo mejor me va a decir algo. Ah, no me dice nada porque es tímido. No me dice nada porque ni se ha fijado en mí ni nada. O sea, que has aludido a una cosa que es clarísima, una psicología diferencial total. Y no tener eso en cuenta, pues trae muy malas consecuencias, ¿no? Por eso también has citado otro término importantísimo, el acompañamiento, o sea, el dejarnos orientar, sacerdotes, tutores, profesores. O sea, también el Papa insiste muchísimo en el discernimiento, ¿no? Y en el acompañamiento para discernir bien. Y desde luego las mujeres, chicas como tú, que veo que eres muy joven, pues mucho cuidado a la hora de decidir y a la hora de elegir, de no elegir en un golpe de emotividad que luego después te puede traer malas consecuencias. Porque eso te puede conducir a un enamoramiento y eso no es el verdadero amor en el que tiene que basarse una relación. Eso es lo que te puedo decir. Me han enviado también una pregunta por interno. Con ella cerramos el ciclo de preguntas. Indica ejemplos cotidianos de cómo debemos educar la interioridad de la mujer. Y también le agradece por la ponencia. La interioridad de la mujer y del hombre, bueno, pues ejemplos de un día corriente, pues cada día hay que dedicar un tiempo a la reflexión, eso está claro. Si es una persona creyente, le diremos, pues un tiempo diario a la oración, si no a la reflexión, simplemente a pararte. O sea, un buen empresario, al final del día hace un balance. Cuando pasa un mes también hace un balance. Si no hace balance, entonces es un negocio. La persona cada día tiene que hacer un balance, un tiempo de reflexión en que diga, a ver cómo voy viviendo y hoy cuántas veces me he equivocado y mañana cómo tengo que corregirme en esto y pues, tener cada día un tiempo de reflexión. Que vuelvo a repetir, una persona creyente pues es un tiempo de oración y en una persona no creyente reflexión. Gracias, ponente Lidia. Gracias por su respuesta. Doctora Patricia, le cedo la palabra para el cierre del evento. Bueno, Lidia, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Para los que somos docentes nos estamos llevando realmente bastantes cosas interesantes de las que de repente conocíamos, pero nos has hecho
poner nuevamente en actualidad el hecho de que uno efectivamente tiene que enamorarse de su profesión, tiene que enamorarse de ser docente y transmitirle eso y dejar que ellos se asombren con el conocimiento, y creo que es una manera muy bonita, como dices tú también, de educar a los chicos en valores, ¿no? Entonces creo que eso nos queda a nosotros docentes como reflexión. Yo quería agradecerte sinceramente tu tiempo, tu conocimiento, tu disposición para estar con nosotros, y agradecerles a todos los que nos han acompañado y nos han dado este voto de confianza como universidad. Muchas gracias a todos.